Ok. Bueno, para los que se presentaron o esta es su primera videoconferencia o les adicionaron la clase y no estuvieron presentes por la razón que sea en la videoconferencia del miércoles, pues está la grabación en el aula virtual. O sea, no vamos a repetir lo que se hace en una videoconferencia anterior cuando ya lo tienen grabado. Entonces están en la obligación de ver cuáles son las normativas, cuáles son las reglas del juego, el sistema de evaluación, etcétera. Todo eso está aclarado en la primera videoconferencia. Luego también está el grupo de Telegram, donde he compartido alguna información y el enlace lo tienen en el aula virtual. En el aula virtual he tratado de que esté todo de lo más claro posible, ¿no? O sea, la descripción, qué es cada cosa, pero vale la pena resaltar por aquellos que no estuvieron presentes la videoconferencia anterior. Entonces, se especificó que el sistema o el régimen o la forma en que se iban a impartir las clases era aprovechar esa gran cantidad de información que tienen ustedes en el aula virtual. Adicionalmente tienen una hoja de planificación donde les va dando la pauta de... Creo que lo tengo por acá. Que les va dando la pauta de qué seguir. O sea, más o menos da una descripción de lo que temas que se deberían de trabajar en clase por día. Evidentemente ustedes pueden ir avanzando. Lo mínimo es que avancen de acuerdo a esta programación. Evidentemente pueden avanzar más, porque ahí les va diciendo qué videos son, en el aula virtual están numeradas cuáles son las clases correspondientes a cada día del tema, ¿no? Análisis vectorial está abarcada para 10 horas, entonces por eso aparecen 10 clases. Además, hay un montón de información ahí. En la parte de abajo empecé a agregar más ejemplos y trato de hacer en cada sesión ejemplos diferentes. O sea que la cantidad de información es suficiente. Pero al final de cuentas, como ustedes habrán hecho la lectura ya de los recursos, están obligados a eso. O sea, es lo mínimo que espero antes de cada sesión de videoconferencia. Ya deberían haber pasado el primer recurso de operaciones básicas con vectores. Ese es un recordatorio de lo que hicieron en vectores y matrices. Luego sí, el segundo día es la parte del gradiente, el vector normal, los operadores diferenciales a nivel teórico. Vean que todavía no se ha mencionado ningún ejemplo, ni va a haber ejemplos todavía. Y hoy se iniciaba la parte de integrales en campos vectorales y escalares. Claro, está dividido entre varios días, aunque está como un solo tema. Igual la descripción les va diciendo cómo deberían trabajar por día. Entonces, inicialmente quisiera ver si alguien tiene algún tipo de consulta basándonos en que han revisado ya los recursos. Claro, de repente puede haber errores, alguna situación que no quedó clara, de repente a veces se escapa algún número malo y son cosas que usualmente preguntan, pero a nivel conceptual, quisiera saber si hay algún tipo de pregunta del material visto hasta el momento. Si no, pues paso a lo siguiente y comento algunas cosas de lo que van a revisar ustedes entre la clase de hoy y el martes. Recordemos que las videoconferencias no son obligatorias, ya no se da puntaje por asistencia, entonces si están conectados es porque van a interactuar. Es lo que yo espero, si no,
es como que vean las grabaciones. Entonces, para que ustedes tengan la oportunidad de poder hacer las consultas que te consideren convenientes. Pero si algo me caracteriza es eso, ¿no? Hallarlo sin sentido, de que no estén obligados a estar en la videoconferencia, pero estén ahí y no digan absolutamente nada. Entonces, vean la grabación. Que la grabación siempre va a estar disponible. Ajá. Ingeniero, una pregunta, solo para Dígame. confirmar algo. El gradiente, como dice, actúa sobre algo, solamente una función escalar, ¿correcto? Sí. Y que ese sería, o sea, el resultado sería otro vector, un vector. eh, No otro, el resultado es un vector. Eso es. Y básicamente el versor normal sería como sacar el vector unitario de ese vector. ¿Sí? Ah, Porque es mm, perpendicular a la superficie. perdón, es que se supone que había dejado esto para que no estuvieran pidiendo acceso. Ok, vamos a ver. Ok, tenemos el operador en cartesianas ahorita, ¿no? El operador es, voy a poner así. Entonces, como operador hay propiedades que cumple y dos propiedades particulares son las que ya leyeron. Número uno, que su dirección es la del crecimiento de la función. O sea, apunta en la dirección que crece la función. Y número dos es, bueno, una superficie constante, puede ser, perdón, superficie, línea, volumen, donde es constante. Y entonces, supongamos que nosotros tenemos un gráfico, qué sé yo. El gráfico es, digamos así, el espacio y todo lo demás. Y esto representa una función, evidentemente, en, digamos, dos variables independientes, tres variables en total. O sea que para esta superficie, para esa función, la z es la variable independiente y la x y la y son, perdón, z la dependiente y la x la independiente. Entonces, pero voy a hacer un poco más exagerado esto. Si nosotros estamos en un punto del espacio, del plano XY, voy a ponerle aquí, perdón, debería ser Z y Y. Si nosotros estamos en un punto del plano XY, entonces ese punto al evaluarlo en la función me da acá. Digamos que ese es el punto evaluado. Entonces, si nosotros le calculamos el gradiente a esto, tomando la primera propiedad, entonces el gradiente de esta función, o lo puedo poner así, gradiente de fx y, nos da un vector que tiene la dirección de máximo crecimiento. En ese sentido, supongamos que estamos en el plano XY, perdón, y tienen
la función vista desde arriba, que es algo así. Y está el punto marcado, consideremos que es este. Voy a ponerle ahí el punto P en el plano XY. Entonces, nosotros podemos tomar diferentes direcciones con un vector DDS y yo puedo ir a diferentes puntos y ver, por ejemplo, si voy en cierta dirección, cuánto vale la función ahí, si voy en otra dirección, cuánto vale la función ahí, etcétera, etcétera. Y eso está en una... Voy a buscar la imagen mejor. Porque así es. Creo que queda un poco más claro en la imagen. Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, esto. Entonces yo puedo decir, ok, si me voy, por ejemplo, en esta dirección, si me voy, por ejemplo, en esta dirección, en otro color, acá, en esta dirección, entonces evalúo lo que vale la función ahí y tengo este valor. Y la función creció algo, ¿no? Porque antes la función estaba aquí, al evaluar el punto P me daba este, y al evaluar, digamos, el punto Q, me da este de acá. O sea que puede quedar en un punto diferente, ¿no? Puede que si yo tomo cierta dirección y evalúo la función en ese punto Q resultante, la función evaluada en Q me quede más arriba que la evaluada en P, me quede más abajo que evaluada en P, o me quede exactamente lo mismo que vale P. Pero entonces, si nosotros tenemos un montón de direcciones que escoger, nosotros tomamos esta dirección, la del gradiente, digamos que por poner un ejemplo sea esta dirección, y esa dirección garantiza que de todas las opciones posibles, si me voy en esa dirección que está en color rojo, entonces obtenemos, al evaluar ese punto Q, el mayor crecimiento de la función. A eso se refiere el primer caso. Yo tomo una dirección, o si me voy en esa dirección, de todas las posibles direcciones, obtenga el mayor crecimiento. Otra situación lo pueden ver como que ustedes están en una montaña. Ustedes están acá y ustedes dicen, estoy en ese punto, sobre la montaña, entonces, ¿para dónde tengo que caminar? Evidentemente, caminar sobre la función. ¿En qué dirección camino? Visto desde arriba, ¿no? ¿En qué dirección camino para lograr subir lo más posible? De todas las opciones. Pero entonces, si nosotros vemos que ese gráfico en azul es una función de dos variables, entonces el gradiente tiene dos componentes únicamente, ¿cierto? No es un vector de tres componentes, únicamente dos, porque no hay z. Estoy tomando el gradiente a esto. O sea que, visto en el plano XY, el vector gradiente tiene solo dos componentes, en X y en Y. Pero si yo estoy en un punto cualquiera, tomo la dirección del gradiente, lo que va a suceder entonces es que esa dirección es la del máximo crecimiento. ¿Qué significa la otra? La otra situación es que es perpendicular a una superficie constante. Entonces, esta de acá claramente no es una superficie constante. Porque si yo veo cómo va cambiando, si la z va cambiando, al ir cambiando la X y la Y, entonces esto no representa una superficie constante. Quiere decir que esto no me da un vector normal. Entonces la situación es, a lo que quiero llegar con su pregunta es, el gradiente tiene dos significados, pero en contextos diferentes. ¿Cuál podría ser
cuál podría ser aquí algo constante, una curva de nivel. Por ejemplo, yo tomo una curva que tiene el mismo z, que sería esta. Esa curva la puedo proyectar y colocarla en el plano XY, y como esa curva sí es una curva donde la z es constante, entonces el gradiente sería perpendicular a esa curva. O sea que si lo veo de arriba, veo la situación de la superficie Z y la curva de nivel es ese. Perdón, que sé. La curva de nivel es esa. Entonces, si yo empiezo a dibujar el vector gradiente en todos esos puntos de la curva y lo grafico, entonces observo que el gradiente es perpendicular, pero a la curva, superficie, volumen, podemos decirlo incluso, constante. Entonces, no es en este caso un vector normal a la superficie azul. El gradiente no es normal en todos los puntos de la superficie azul. El gradiente es perpendicular a esa curva de nivel, evidentemente cuando se evalúen los puntos. Entonces son dos cosas diferentes. Ahora, ¿cómo debo construir yo o cómo debería encontrar un vector normal que sea perpendicular a la superficie? Y de repente puedo colocar otra imagen de las que están en la misma presentación. Quizás esta un poco más representativa. Por ejemplo, esta. Aquí tengo marcado una superficie que depende de dos variables, X y Y, y abajo está marcado el gradiente. Y todos esos líneas azules son las curvas de nivel. Por ejemplo, si yo quiero esta de acá, que tengo marcada en amarillo, pues solo sería subirla, ¿no? Hasta que llegue a la superficie y todos los puntos que están en esa línea en amarilla, el Z va de lo mismo. Quizás la podría exagerar mejor y hacerla, por ejemplo, así. Todos estos puntos, el Z es el mismo. Están a la misma altura. Entonces, cuando yo agarro esa curva y yo la bajo, coincide con una de las que están ahí. Entonces, si yo estoy en un punto cualquiera, X, Y, por ejemplo, y yo veo cuánto vale la función en ese punto, simplemente es evaluar. Digamos que la función vale esto de acá. Entonces yo puedo tomar diferentes direcciones. Yo puedo decir, ok, me voy a ir en una infinidad de direcciones en ese punto y veo a dónde me lleva en la superficie. Pero si yo en ese punto tomo la dirección del gradiente, no sé, quizás sé marcarla con este color. Si yo en ese punto me voy en esa dirección, automáticamente sé que al evaluar la función de todas las direcciones posibles, obtengo el máximo crecimiento. Y si yo dibujo el gradiente para todos los puntos de esa curva, el gradiente es perpendicular. Ahí se logra ver, ¿no? Entonces, vean que los vectores gradientes, que son los que están marcados en rojo, son perpendiculares a la curva de nivel. Y todos esos vectores que están en la parte de abajo son vectores con dos componentes. Tomando el gradiente a una función de dos variables, que es la que tenemos acá, de dos variables independientes. Entonces, ¿cómo obtengo ahora un vector
normal a la superficie. Que ya no sería este, ¿no? O sea, este no puede ser. En primer lugar, no puede ser un vector normal a la superficie, porque pues, si por ejemplo ustedes dibujan un vector normal aquí, evidentemente es un vector que tiene 3 componentes y ese tiene 2. Entonces, la interpretación es con esos dos definiciones, pero a lo que le van a calcular el gradiente para obtener las dos cosas no es lo mismo. Entonces, ¿a qué deberíamos aplicarle el gradiente para obtener un vector normal? No sería a esta, porque por ejemplo, yo puedo decir aquí, esta curva, el z vale es una constante. Entonces, si yo le tomo el gradiente a la superficie, a la curva en este caso, o a la expresión donde z es constante, que es una curva, todos los puntos z constante es una curva, entonces el vector normal será a esa curva. El gradiente, perdón, será normal a esa curva. Pero si yo quiero la superficie, debo construir una expresión, y eso está comentado también en los recursos. La expresión sería, yo la puedo llamar U y defino esto, Z menos F, Y. Porque al final de cuentas, si esto es constante, imaginemos constante igual a ¿cuánto? 0. El valor es irrelevante. Porque si U vale 0, ¿qué obtenemos? La curva, perdón, la superficie U igual a 0 es justamente la curva, la superficie que está marcada acá en azul. Entonces nosotros tendríamos que tomarle el gradiente a la superficie, bueno, a la función U o a la expresión U, que sería el gradiente a Z menos. Pero evidentemente no es la única opción. Es decir, tenemos que construir una función de forma que cuando esa función, llámese U, sea constante, obtengamos nuestra superficie. Así como aquí, acabo de decir que cuando Z es constante, obtenemos la curva. Cuando U es constante, obtenemos la superficie y es a esa que le van a llamar. Alguien también podría decir, ah, bueno, pero ¿y por qué tiene que ser igual a 0? No, bueno, supongamos que yo la defino así. Y tengo un 3. Entonces digo, ah, ok, si U es igual a 3, lo que obtenemos es esto. Entonces, mi curva, yo puedo decir, la superficie, perdón, yo puedo decir, esta es la superficie, U igual a 3, o puedo decir la superficie, esta es U igual a una constante cualquiera, así como dije, la curva es una Z igual a una constante. Y se puede definir de un montón de formas. Al final de cuentas es que si la expresión U constante me lleva a la ecuación de la superficie en la que quiero el vector normal, entonces le tomo el gradiente a eso. Esa es la diferencia entre los dos conceptos. No sé si queda claro por ahí. Sí, gracias. Ok, más preguntas. Una de las cosas que suelo decir es que la teoría, el entender la teoría es fundamental. Al final de cuentas, hacer un ejercicio o algo que también es importante, pero no se pueden poner a hacer ejercicios si no tienen claros los conceptos. Los demás. Yo, ingeniero, tengo una duda. Díganme. Lo que es la parte de de divergencia y de rotacional, algo que no me quedó muy claro fue la parte donde mencionaba en uno de los videos, donde si la línea de campo
iba saliendo, pero la otra no terminaba de entrar o algo así, creo que decía en el video, no necesariamente divergía, entonces ahí esa parte me confundió un poco. No necesariamente divergía. Sí, algo así creo que mencionaba. Es que, o sea, en el video sale que mientras la línea de campo va saliendo, entonces Mi pregunta es para todos. punto. Ustedes cuando van viendo los videos, van apuntando en algún lugar o no. ¿Sí o no? Yo recomendaría que lo vayan haciendo así. Yo recomendaría que lo vayan haciendo así, anotan y cuando van a las preguntas es más claro. Yo recomiendo para todos que apunten. Que cada vez que quieran y revisar algo, vuelven a ver el video y vuelven a ver el video. Vamos a ver. Lo que sucede es que tenemos un campo vectorial. Por ejemplo, puedo aprovechar el que está aquí, que es un campo vectorial que solamente tiene dos componentes, ¿no? Entonces, si ustedes se concentran en esta parte, lo que vamos viendo es más o menos algo así. Las líneas para ese campo vectorial, que puede... Aquí tomo la imagen que ya está hecha, pero podría ser cualquier situación, cualquier entidad física, ¿no? Que tenga un comportamiento así. Entonces, la idea de divergencia es medir. Esto se entiende mejor hasta que se ve el teorema, creo que lo comento ahí, se ve mejor hasta que se tiene el teorema de la divergencia. ¿Por qué no me la corrigió? Bueno, entonces nosotros lo que tenemos es una medida, el flujo en este caso es una medida, el concepto de flujo, así como lo vieron en 200 para la ley de Gauss, pero es una medida de la cantidad o por una proporcionalidad asociada con las líneas que entran y salen dentro de una superficie. Entonces nosotros podemos ver que para esa superficie las líneas de campo eléctrico, perdón, de las líneas del campo que sea esa función, que no tiene que ser un campo eléctrico, puede ser cualquier función vectorial, pero las líneas van entrando. Entonces, si yo quiero la divergencia, evidentemente en un punto, la divergencia en un punto, entonces lo que hacemos es que el volumen tiene que tender a cero y ver qué sucede con las líneas de campo para cualquier función vectorial conforme ese volumen tiende a cero. Entonces aquí se puede ver que las líneas, independientemente de donde lo coloque, todas siempre entran a esa superficie. Entonces ahí hay una divergencia negativa porque solo entran. Ahora, ¿de qué dependerá el valor? Dependerá de la intensidad de cada campo vectorial a medida esté en ese punto. Entonces quiere decir que, por ejemplo, imaginemos que aquí las líneas de campo pues tengan mayor intensidad, o sea que la magnitud de esa entidad física sea más grande en el centro o que se vaya reduciendo. Entonces ir tomando el valor del flujo dependerá de qué tanta sea la magnitud a medida que nos vayamos acercando. Ahora, si yo tomo en otro punto, por ejemplo, acá, y voy a dibujar un par de líneas más. Ahora, así de manera cuantitativa no puedo decir cuánto es el valor. Sí puedo decir el signo, pero no puedo decir cuánto es el valor. Entonces, si nosotros vemos esto, ese volumen, y lo vamos para ver lo que sucede en ese punto, tenemos que ir viendo lo que sucede con ese volumen conforme tiende a cero. Entonces lo voy a dejar así inicialmente. Alguien puede decir, bueno,
por un extremo están entrando 3 líneas, por el otro sale, pero también dependerá de la intensidad. Alguien dice, si lo pongo, vale, lo pongo así. Ahí. Alguien dice, ok, están entrando 2 y salen 2. Alguien dice, flujo cero. No necesariamente. Porque también depende de la intensidad, de la magnitud. Entonces, si al final de cuentas están entrando 2 por arriba y salen 2 por abajo, pero la magnitud del campo vectorial arriba es mayor, entran 2 con una mayor intensidad, salen 2 con una menor intensidad, la divergencia va a ser negativa. Porque la intensidad, la magnitud de la FLET, de los vectores que están entrando, es mayor a lo que sale. O podría ser al revés. Entran 2, salen 2, pero la magnitud de esas 2 que salen es mayor. Entonces la divergencia sería positiva, pero todo tiene que verse a un nivel de forma en que el volumen tienda a cero. Entonces es más o menos contabilizar de forma cuantitativa las líneas que entran y salen, pero también debe tomarse en cuenta el factor de si la magnitud de las líneas de campo que entran y salen son mayor, son menor o son iguales. Evidentemente, si entran 2 y salen 2 y la magnitud es la misma, entonces para un campo vectorial cualquiera, entonces ahí podemos decir que el flujo sería cero, pero siempre y cuando viéndolo cuando tienda a cero el volumen. No sé si con lo que mencioné, clarificaba un poco lo que dice que dije Sí, en el esa video. era, sí, ¿Perdón? esa era mi duda, ingeniero. Gracias. Esa era mi Entonces, duda, la que me acaba yo de explicar. recomiendo que tomen apuntes, que apunten. Ya el brazo de seguro ya se acostumbró a escribir. Bueno, más preguntas. ¿Preguntas? No, ingeniero. ¿Y su expectativa de conectarse a los demás era entonces cuál? Bueno, voy a comentar algunas cosas yo entonces. Ok. Una de las situaciones más importantes, bueno, que suele repetirse bastante en física, es que muchas entidades, muchos cálculos de diversas características, variables, parámetros, etcétera, pues se calculan con integrales. Es decir, en cálculo 2 ustedes tuvieron que haber visto una que otra aplicación, pero evidentemente existen una infinidad. Entonces, en electromagnetismo, muchas de las situaciones que tienen cierta relevancia a medirse, la medición se hace a través de una integral. Entonces, claro, el tipo de integrales que se ha desarrollado en cursos anteriores por ustedes, quizás tiene una diferencia significativa cuando tenemos una entidad vectorial. Primero, tenemos un elemento de línea, un elemento diferencial de línea, es un vector para una curva. Evidentemente, tenemos que tener una curva en el espacio. Y esta es la parte nueva, porque en la presentación no estaba esto, entonces por eso que lo estoy comentando. Y repito, cada periodo pues tiendo a agregar algo para clarificar, porque esto de repente no está en la presentación, pero sí lo digo en algún momento en los recursos. Entonces, si nosotros tomamos un vector de posición, y eso está detallado antes en lo que ya
revisaron, ese diferencial de línea es simplemente tomarle el diferencial al vector de posición. Por eso queda de X, de Y, de Z. Tomar la magnitud es simplemente pues, el diferencial de X, diferencial de Y, Z, cada una al cuadrado, la raíz de eso. La magnitud usual de un vector. Evidentemente, si estamos en un sistema ortogonal de coordenadas, que en cartesianas lo es. La magnitud se calcula así. Entonces, esa magnitud que está expresada de esa forma, quizás carece de sentido al considerar que yo no puedo determinar ese valor, o que si alguien dice, ok, para determinar qué sucede si yo integro eso, cómo es que tendría tres diferenciales diferentes y la raíz. O sea, en términos de integrales o en términos de la expresión matemática, quizás eso es una representación únicamente. Si yo quiero integrar eso, tengo que dejarlo en términos de una sola variable. O sea, el d de x, o sea, por ejemplo, aquí podría suceder que el d de x, el d de y y el d de z, cada uno sea expresado en función de x, de y o de z o de algo más. Pero esto, al final de cuentas, debe ser expresado en una sola variable si estamos pensando en darle sentido al integral de eso, pero la representación funciona. Y algo que deben recordar de física 100, en el sentido cuando se habla de un vector de velocidad, pero que está relacionado con esa derivada, es que ese elemento diferencial es tangente a la curva. Yo tengo una curva, para esa curva en particular calculamos ese diferencial. Evidentemente la curva tendrá una expresión matemática que permita relacionar la X, la Y y la Z. Por ejemplo, si es una parábola, la ecuación sería y igual a x al cuadrado. Entonces ahí relaciono la x con la y la z va a ser 0. Entonces para cualquier curva tiene que haber una expresión matemática que la defina, de cualquier tipo. Entonces ese vector o ese elemento diferencial de línea, como vector, es tangente a la curva. Tangente evidentemente puede haber dos sentidos, ¿no? O sea, aquí de repente están como todos apuntando o dirigiéndose a la derecha. También lo podría definir tangente en el sentido contrario. Eso dependerá del interés que tenga. Entonces, ese elemento de línea es tangente. El vector, porque vean que tengo el vector y tengo su magnitud. Luego, entonces, si tengo una curva en particular, y hablo no del vector, sino que de la magnitud, me refiero a que la curva se partió en un montón de porciones, evidentemente muy pequeñas, de tamaño infinitesimal. Aquí pues está exagerado un poco, pero que entonces esa longitud de cada pequeña porción representa el DDS. Al final de cuentas, eso tiene que ser muy pequeño. Y los vectores tangentes representan, creo que puedo dibujar acá, déjenme ver. Ah, no. Ah, esperen, ya se voy a abrir otra aplicación. Aquí sí. Entonces, al final yo voy a tener, como esto tiene que ser muy pequeño, voy a tener un elemento DDS que sería aquí y el vector sería, como va a ser tan pequeño, entonces todos los vectores al final de cuentas van quedando dentro de la curva. No es que se salen, aquí de repente como lo exageré, los vectores se salen.
todos esos vectores son, como son tan pequeños, van quedando dentro de la curva. Solo que la parte de abajo está exagerada. Entonces, si yo integro la magnitud del DDS, y alguien va a decir, bueno, pero es que acabamos de decir que la magnitud es la raíz cuadrada de ddx cuadrado más ddy cuadrado más ddz cuadrado. Obtengo entonces, al integrar eso, expresando los diferenciales en función de una variable de la que prefieran e integrando, obtenemos la longitud. Y a esto es lo que ustedes conocen como longitud de arco. En cálculo 2, uno de los temas que está en el sílabo del curso. El sílabo, recuerden que es un documento que se elabora cuando la carrera se crea. Y el sílabo dice cuáles son los contenidos, qué temas se tienen que ver. Un profesor lo que les entrega a ustedes es una planificación, no les entrega un sílabo. Es decir, que un sílabo no se puede modificar. Si alguien le quita temas a una clase y les dice que ese es el sílabo, es mentira, es la planificación que cierto profesor adapta. Entonces, en el sílabo de cálculo 2 está un tema conocido como longitud de arco y es básicamente esto, solo con un enfoque diferente. Y si nosotros integramos el vector, porque al final de cuentas, ¿qué es una integral? Es hacer la suma de todos esos elementos de tamaño infinitesimal. Entonces puedo hacer la suma de todas las porciones de longitud o puedo hacer la suma de todos esos vectores que son tangentes. Entonces, ¿quién recuerda cómo era el método del paralelogramo para sumar vectores? Yo colocaba un vector, luego le colocaba otro, luego colocaba otro. Entonces, el método del paralelogramo indicaba que si íbamos sumando vectores, el resultado era un vector que iba del punto inicial al punto final. Entonces aquí, como todos los vectores son muy pequeños y son tangentes, entonces al ir sumando vectores, el resultado de la suma de todos esos vectores tiene que ser un vector que va del punto inicial al punto final. Entonces, la situación o lo que permite esto es analizar que nosotros podemos tener en una integral una suma de elementos de longitud o una suma de elementos de longitud, pero con dirección. O sea, que puedo integrar un diferencial siendo un escalar o puedo integrar un diferencial siendo un vector. La interpretación es la misma. Integral, al final de cuentas, es integral. Es una suma de elementos que tienen un tamaño muy pequeño, sean escalares o sean vectores. Entonces, ya esto permite introducir el concepto de una integral de línea que marca una diferencia respecto a la integral que ustedes han trabajado hasta el momento. Bueno, en cálculo 2, el tipo de integrales que hicieron es un caso muy particular de una integral de línea. O sea que la integral de línea podemos pensarlo en un contexto más amplio. Pero ustedes en Física 100 estudiaron el concepto de trabajo de una fuerza, y lo vieron como una integral, lo colocaban así, f.ddr sobre una curva. Y eso es una integral de línea. Y espero yo, repito, está dentro del sílabo, no de la hoja que les entrega su profesor. Eso es un documento, lamentablemente, que muchos modifican. Pero el ejercicio, incluso en el libro, pueden encontrar de cómo hacer una integral, de esa integral de línea en particular. Ahora, no quiere decir que todas las integrales de línea son de este tipo. Por ejemplo, ustedes en cálculo 2 lo que hacen es simplemente considerar cuando calculan el área bajo una curva, simplemente hacen que el área es la integral de una función multiplicada por d de x. Y esto tiene cierta similitud a esto.
Pero si nosotros ahora consideramos que queremos hallar el área, que tengo una superficie y quiero ver el área, por ejemplo, que hay sobre una curva, sobre esta curva, es decir, yo proyecto hasta llegar a una función y lo que tengo es esta área como una cortina. Y yo quiero calcular el área de bajo esa curva, pero contenida en la cortina. Entonces aquí se puede ver que la integral típica, la curva que estamos tomando, es una curva que está considerada en el eje X o en el eje Y por defecto. Pero aquí la curva que estamos considerando es una curva cualquiera. Entonces, como esa curva, al considerar, o la que he considerado en cálculo 2, está delimitada únicamente a estar contenida en el eje X o en el eje Y, y la curva del caso general puede ser... Alguien no creo que esté entrando ahorita. Y esa curva que está considerada a estar en un caso más general, lo que ustedes hicieron en cálculo 2 es un caso más simple en lo que se hizo en el caso, en lo que representa el caso general. Pero estamos hablando de una aplicación de área. Evidentemente pueden haber aplicaciones más generales, pero lo importante aquí es que al final de cuentas nuestro resultado depende de la curva en particular. Entonces hay muchas aplicaciones en física. El trabajo es una que evidentemente dependía de la curva, a menos en el caso del trabajo que la fuerza fuera conservativa y ya saben toda la teoría de eso. Pero la curva es importante. Entonces, se pueden definir muchas integrales de línea, pero al final de cuentas nos quedamos en la definición de que es una integral a lo largo de una curva. Si la curva es contenida en el eje X o en el eje Y, es lo que ustedes hicieron en cálculo 2. Si la curva es otra, pues ya es un concepto más amplio. Entonces, pueden existir varios tipos. Al final de cuentas, vimos que el diferencial de línea es un escalar o un vector. Entonces pueden haber casos donde tengamos un diferencial de línea vector o que tengamos un diferencial de línea escalar. Y al final de cuentas, la operación que aparezca debe tener sentido. O sea, si yo tengo un vector y tengo otro vector para que se puedan operar, tiene que ser un producto punto, tiene que ser un producto cruz, es decir, tiene que ser una operación de vectores. Ahora, si yo tengo aquí un vector y tengo un escalar, la operación tiene sentido. O si tengo dos escalares, pero si ya repito, tengo un diferencial vector, tiene que haber una operación sobre cierta función que tenga sentido. Pero aquí podemos definir esto de infinidad de formas. Entonces, la integral de línea o curvilínea simplemente es una función, una integral que es evaluada sobre una curva. La curva se la van a dar. O sea, aquí pueden decir, esta integral, calcúlela sobre tal curva. Y la curva es parte fundamental del problema. Si la curva es el eje X o el eje Y, pues es lo mismo que ustedes hicieron en cálculo 2. Lo que pasa es que Wagner se centra únicamente en esta integral de línea, pero todas son integrales de línea. Ahora, ¿por qué se centra en esta? Bueno, porque en física, quizás esa integral de línea es de las más utilizadas. Tenemos el ejemplo del trabajo. El trabajo es justamente de esa forma. El trabajo de una fuerza sobre una curva. Y vamos a ver otras aplicaciones más, pero no quiere decir que las otras no sean integrales de línea, sino que la que está marcada ahí es la que más se utiliza. Y normalmente una integral de línea se resuelve como lo expliqué antes. Si vamos a tener un diferencial que ya sea que es un vector o que es un escalar, y tenemos ese montón de diferenciales, entonces la regla general de una integral de línea
es que tenemos que expresar en función de una sola variable, de un solo diferencial. Transformar eso a X, transformar eso a Y, transformar a Z e integrar. O sea, pasamos al tipo de integral o lo convertimos en el tipo de integral que podemos o que ya han aprendido a resolver. Bueno, aquí el ejemplo de la cortina, que es el que teníamos acá. También en esta imagen de aquí es básicamente la representación del trabajo de una fuerza. Simplemente el trabajo es ver la componente de la fuerza que contribuye al movimiento y hacemos la sumatoria para elementos diferenciales de desplazamiento de la contribución de la componente y hacemos la sumatoria y hacemos el trabajo. Pero es la interpretación que se da exclusivamente para eso. Evidentemente pueden existir otras aplicaciones y de igual forma podemos tener un campo vectorial y lo que se quiere, repito, en la integral de línea, dependiendo, porque si yo tengo un producto punto, por ejemplo, de f y de dr, lo que estamos midiendo ahí es una contribución o viendo la contribución que tiene el campo vectorial en la dirección de la curva. O en la curva, porque recordemos que el DDR es tangente. Pero eso es una interpretación. Entonces, la que más se usa en física es esa, A.DDS. Evidentemente, si yo cambio el DDS y tengo un vector A que tiene 3 componentes, hacemos el producto punto. Y nos queda la componente X multiplicado por d de X, la componente Y por d de Y y d de Z. Y claro, las variables tendrán que estar relacionadas por la ecuación de la curva. Porque la definición de la integral de línea es que tiene que ser evaluada sobre una curva. O sea, la X, la Y y la Z son evaluadas en esa curva, que claro, la curva, las variables pueden ir cambiando. Yo puedo tener una curva en el espacio de esta forma, pero la X y la Y y la Z de cada punto sobre la curva estarán relacionadas de alguna forma. Hay una ecuación que las relaciona. Debe existir una. Ahora, que la podamos encontrar, pues no es tan seguro, pero hay una relación entre las 3 variables y esa relación es la que nos permite poder transformar la integral en una integral de la forma usual. Dos opciones. Entonces, como son básicamente 3 términos, los que hay en el caso más general, para ese tipo de integral de línea, evidentemente si es otro caso, pues la idea es la misma. Como son 3 términos, pues alguien puede decir, la componente X del campo vectorial puede depender de las 3 variables, la componente Y también y la componente Z, que podemos tener las 3 variables en los 3 términos. Y eso pues complica un poco. Entonces hay que dejarlo en función de una sola variable. ¿Qué podemos hacer? Dejar en función de una sola variable cada término, qué sé yo. Dejo en función de Y el primer término, dejo en función de Z el segundo término, dejo en función de Y el tercero. O al revés. La variable que se cambie puede ser cualquiera, pero cada término debe quedar expresado en una misma variable. Entonces tendría que hacer 3 integrales con respecto a variables diferentes en la primera opción. O agarro todo y todo lo expreso en función de una sola variable, sea X, sea Y o sea Z. Y hacemos solo una integral, pero con 3 términos. Al final de cuentas no hay mucha diferencia entre una opción o la otra, pero son 2 posibilidades. Cuando se integra, como se debe escoger qué variable es la que decidimos integrar, puede ser X, puede ser Y o puede ser Z, los límites en la integral son definidos por el dominio de integración y el dominio de integración, como deberán recordar, es la proyección que tiene la curva en los ejes. Por ejemplo, si yo voy a integrar con respecto de X, tendré que limitar
la integral entre A y B. O si voy a integrar con respecto de Y, tendré que limitar entre C y D. Ahí depende qué variable escoja. Pero la integral de línea tiene otra particularidad que tiene una orientación o dirección. Nos dicen, hágase la integral de línea sobre esa curva y en la curva está marcado un sentido. Por ejemplo, en el caso del trabajo, el sentido será interpretar a que el objeto en el cual estamos aplicando la fuerza que nos piden calcular el trabajo se mueve en la dirección de la curva. Es decir, empujaron un objeto desde este punto a este punto siguiendo esa dirección. O puede ser al contrario, o sea, el movimiento que tenga en el caso del trabajo el objeto depende del ejercicio, pero no es que todos se van a mover siempre de izquierda a derecha o derecha a izquierda. A lo que quiero llegar es que el sentido de la curva también en una integral de línea me establece el sentido o el orden en el que van a ir los límites de la integral. Por ejemplo, ahí está marcado que si la curva tiene esa orientación, la proyección tiene esa orientación y si yo integro la X, la integral va de A a B. Y si yo integro la Y, la integral va de C a D. Pero si el sentido de la curva cambia, eso lo tiene que dar el problema. Si no lo da el problema, pues probablemente uno deba escoger uno. Pero, por ejemplo, si el sentido aquí va de esta forma, entonces el sentido de la proyección dice que al integrar la X va de B a A y al integrar la Y va de D a C. Y si fuera Z, pues va de Q a P. Entonces debe proyectarse la curva en los ejes para ver el sentido. Y cuando decimos que tenemos un camino cerrado, como los que están marcados en naranja aquí, en la parte de abajo, o sea, la curva tiene una orientación, pero es una curva donde el punto inicial coincide con el punto final, es un camino cerrado. Entonces, circulación del campo vectorial A es esta integral de línea. Solo esa. Que también es básicamente la integral de línea que más aparece en física, solo que el hecho de que sea cerrado el camino se coloca ese círculo. En realidad, si el camino es cerrado y no se lo pone en el círculo, pues no pasa nada. Al final de cuentas, el camino es cerrado. Entonces, ya esa expresión en particular, a esa integral de línea, le damos la circulación del campo A. Por ejemplo, aquí puedo tener campos vectoriales, pero los dos caminos, o es el mismo camino, repito, es un camino cerrado. Y vamos a ver más adelante que la circulación, esa integral de línea que está ahí, es una medida de la capacidad de giro que tiene el campo. Porque claro, lo que vemos es la contribución del campo vectorial en el sentido de la curva, porque eso lo vemos con un producto punto. El producto punto me daría la componente del campo A en dirección del DDS. Entonces ahí veo, por ejemplo, si yo tengo en la primera opción que el campo vectorial es siempre perpendicular al diferencial de línea, eso va a ser 0. Pero si el campo vectorial es tangente al diferencial de línea, podemos obtener un resultado positivo y negativo. Entonces, por eso decimos que es una medida de esa capacidad que tiene el campo o de que sus componentes vayan en dirección de la curva y por lo tanto produzcan una rotación. Pero eso se ve más adelante. Bueno, preguntas hasta ahí. Ok, entonces, el día lunes y martes yo voy a estar en una ABS. Ustedes pueden llegar perfectamente y hacer consultas o decirme, mire, este problema ya lo intenté o ¿será que puedo hacer este ejercicio o algo así? Yo voy a estar ahí para eso. Clase como tal no es. No garantizo que pueda transmitir videoconferencia desde allá. Lo que sí es que si alguien llega y me pide que haga un ejercicio o algo, pues lo más que puedo hacer es tomar una fotografía a la pizarra. Pero no están obligados a ir, pero yo recomendaría que aprovechen eso. Bueno, si hay más preguntas.
Ahora, si se van a conectar, es para preguntar. Aprovechen esa opción. Porque si van a estar ahí y no van a hacer nada, mi consejo es mejor vean la grabación. No. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. El lunes, repito, para el que pueda llegar, yo voy a estar en el aula asignada, que no recuerdo cuál es, pero está ahí en la forma 03. Bueno, buenas noches entonces. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. No sé.